Pues ayer teníamos esta mesa normalmente los lunes, pero andábamos de paseo, andábamos fuera de la Ciudad de México y muy amablemente aceptaron nuestros queridos colaboradores venir el martes. Rubén Moreira, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, si no nos quisiste llevar a Querétaro. Pero podemos ir, que estaba tan hermoso, muy bonito. Sí, pues sí. Y además muy seguro, ¿eh? Hubiéramos Sí, ido, claro. hubiéramos ido. Bueno, Sí. Emilio Álvarez y Casa. Buenos días y arancelarios martes. Buenos y arancelarios días. ¿Cómo estás, Israel? Muy bien, gracias por la invitación. A ver, Susana. cuéntame, por favor, ni la cabeza fría, ni la Guardia Nacional, ni la disminución de confiscación del fentanilo, Sí. ni la baja de migrantes, nada le sirve a este señor para dejarnos de maltratar. Pues México, eso no quiere decir que México esté haciendo un mal trabajo. Yo creo que México debe seguir en la misma línea. Creo que lo que ha manifestado la presidenta Claudia es esencial, es mantener la cabeza fría, no dejarse llevar incluso por este tipo de aranceles que van a perjudicar, como se ha dicho ya en reiteradas ocasiones y por muchas personas, al mercado estadounidense. Los más afectados son de manera inmediata los consumidores en Estados Unidos y México debe de permanecer ahí. China, vimos que sí, efectivamente, ayer anunció que iba a imponer algunas medidas, pero si uno las analiza, no son generales. ¿No? Y está siendo muy cuidadoso China porque está dejando abierta la puerta para la negociación. China, que es una potencia económica que se puede confrontar con Estados Unidos de una manera más frontal que nuestra economía, que hay que reconocer que tiene una dimensión distinta a la de Estados Unidos. Pero China responde no con los mismos aranceles, con otro tipo de aranceles como proponía, por ejemplo, Ildefonso Guajardo. Aquí estamos respondiendo con un mitin en el Zócalo. No, yo creo que México va a responder con aranceles no generalizados. Desde mi punto de vista van a ir probablemente del 5% al 20% en determinados productos. O sea, no creo que vaya a ser generalizado. Y yo creo que eso va a ser bueno porque va a dejar primero abierta la puerta para una negociación, porque Estados Unidos sí puede tomar una posición, desde mi punto de vista, todavía más complicada. Ahora, ¿Cómo lo puede pasar a Canadá, por ejemplo? La única posibilidad de negociación es cuánto duren. Si nos pone un mes, 2 meses, 3 meses, años. Sí, eso es la única puerta. Hay datos muy fuertes de que esta luna de miel que tenía Donald Trump con los mercados se están acabando. Salen el día de estos días, salió Goldman Sachs, salió también la Universidad de Michigan, también salió el Deutsche Bank a dar datos de que se puede presentar en un periodo corto una recesión en Estados Unidos más fuerte incluso que la del 2008, y eso va a comenzar a presionar a Donald Trump y estoy seguro que eso va a mitigar los aranceles. Emilio Álvarez y Casa. Buenos días, Azucena. Buenos días. Yo diría honestamente de lo general a lo particular. Las decisiones de Trump están poniendo de facto una carga de dinamita en el TLC, ¿no? Y eso habría que actuar en consecuencia. Yo no sé por qué no se han invocado los mecanismos del TLC. El TLC tiene mecanismos y Marcelo Ebrard y el canciller ya tendrían que haber actuado en esa tesitura. Segundo, de nada sirvió ser los niños aplicados de la clase. O sea, se ganó una especie de evaluación mensual y el profesor sigue teniendo el metro largote y pega en el escritorio. Se hizo todo lo que se pidió, se mandaron soldados. Mándenos a 29 capos, como nunca en la historia, que por cierto hay un tema legal ahí, porque no es extradición, pero es remisión, pero es presentación. O sea, hay un tema de una enorme... destierro, los abogados de los capos. Es una enorme dificultad legal, pero se hizo. Ay, hombre, pero pongan el fentanilo que decían que no se producía en México, ya se produce en México, ya se incauta en México. Hicieron todo y no sirvió de nada. Y me parece entonces la tercera es llamar a la unidad es un buen gesto, eso hace bien de Claudia Sheinbaum. El problema es que es un llamado un poco vacío. Me parece que esperar hasta el domingo en el Zócalo y sin un solo gesto de unidad con los que no ella se sienta, con los que no ella construye. Es más, sería bueno que la unidad empezara en Morena, por ejemplo. Ella manda una reforma constitucional y no se la aprueban. Hoy en la Cámara de Diputados van a echar para atrás lo que ella propuso. O sea, cuando hablan de unidad, sería bueno que la presidenta tuviera un solo gesto con la oposición. Pues ahora dice Monreal y todos que vamos con la presidenta después pues de que sí, pero si le echan atrás sus reformas. El segundo lugar después del Trump son ustedes que maltratan a la presidenta. Es correcto. Pues pasó lo que nos dijeron que no iba a suceder. Durante semanas escuchamos una especie de optimismo del régimen de que los americanos también iban a batallar, de que no iba a suceder, de que ya otra vez habíamos tenido bravatas en contra de nuestro país. En aquel entonces yo escuché a Ildefonso, que yo creo que es una persona que conoce bien
este proceso diciendo si se los va a aplicar y más vale que se vayan preparando para contestar de una manera contundente para detenerlos. El régimen dijo que no. Ahora nos pescan mal parados, contrario a los que escuché hace rato aquí contigo. Nuestra economía tiene graves problemas, un crecimiento mínimo se espera este año, el empleo no está creciendo, es falso lo de la inversión extranjera directa. El récord de este tipo de operaciones es del año 2013, no de ahora. La inversión extranjera directa del año 24 es menor a del año 23, la mayor parte es reinversión, entonces la economía no está bien. Y para ayudarles a eso, le dieron en la torre a los órganos autónomos, al Poder Judicial, ha polarizado la nación como nadie, llaman a una unidad pero no son capaces de sentarse con los opositores. Estamos en graves dificultades. Y cierro. Sí, adelante. Yo creo que el tema es que no hemos entendido que el señor Trump quiere un nuevo orden mundial. Ese es el y tema. que lo que le interesa a él bajo su es bota. sí, correcto, claro, ¿no? Lo que le interesa a él es China. Por eso, entre otras cosas, está socavando la relación Rusia-China. Y nosotros, aunque nos duela, la asimetría es tremenda. Lo que ellos nos exportan a nosotros representa el 1.7, 1.8 de su PIB. No estamos en esa lógica, estamos en una nueva lógica mundial. Rubén, a ver, ¿qué tendría? Ildefonso Guajardo dice, vamos a responder con aranceles no iguales, sino en productos que les duelan a algunas comunidades específicas. Ya ha pasado. Al votante. ¿Qué dirías tú? Curi decía, quitemos la Guardia Nacional. A ver, ¿qué hacemos? Porque de aquí al domingo pues todavía hay tenemos tiempo, ¿verdad? Sí, bastante tiempo. Bueno, lo primero nosotros hacer nuestro trabajo en materia de seguridad. Creo que se acabó aquello de abrazos no balazos, eso ya se acabó. Ya estamos en pleno calderonismo, anunciando los éxitos, capturando gente todos los días, como aquel feroz cabecilla de Rafael F. Muñoz, aquel cuento que todos los días capturaban a alguien muy peligroso. Ya se olvidaron del abrazo no balazos. Hacer nuestro trabajo. Creo que tenemos que reflexionar en nuestros factores de competitividad, transparencia, justicia, todo este tipo de cosas. Y yo creo que irnos sobre aranceles también a votantes del señor Trump, en el Medio Oeste, en todo este tipo de cosas que puedan resentir. Y abrocharnos el cinturón, porque igual él nos responde todavía peor. Sí. Así es. Y esa es nuestra realidad. Perdimos 6 años para enfrentar lo que hoy tenemos y los tiramos a la basura con matracas. Y el próximo domingo pues veremos un acto a lo mejor muy significativo que nos puede recordar los días del general Lázaro Cárdenas, que para mí ese sí fue el mejor presidente de México, pero que eso no va a tener nada que ver con lo que nos está pasando con los americanos, ¿no? Responder, mira, ¿cómo? Yo diría, me gusta mucho la propuesta de Mauricio Curi. Yo sí retiraría a la Guardia Nacional, es decir, mandaba mensajes de qué sirve atender y cumplir si no opones. Segundo, yo mandaría un gesto de unidad indiscutible, que es poner pausa en la farsa de la elección judicial. Eso mandaría una señal no solo de fortalecimiento de Estado de Derecho, sino de puente con la oposición. Tercero, sí me parece que lo que dice Ildefonso Guajardo, que ya ha funcionado en otros momentos, de aranceles estratégicos en ciertos lugares, en ciertos condados, en ciertos productos, sí genera una discusión. Y cuarto, yo pondría muchísimo más atención en conversar con los sectores financieros de Estados Unidos, una operación muchísimo más para hacer ver allá a la opinión pública lo que impacta allá y la generación de los mecanismos del TLC. Si tú no pones a andar a los mecanismos del TLC para que se contrapese estas decisiones que ponen de facto una arbitrariedad en marcha, pues la verdad de las cosas es que estás contribuyendo a debilitar el TLC. Uno se pregunta en estos momentos, ¿y dónde está Marcelo Ebrard? ¿Dónde está Marcelo Ebrard? Yo honestamente sería, ¿no? Como tendría que estar jugando un protagonismo mayor. O sea, con toda honestidad, termino. ¿Y dónde está Juan Ramón de la Fuente? Yo pensé que iban a aparecer hoy. Honestamente, me parece que no están jugando el protagonismo que corresponde con el tamaño de la crisis. Acaban de estar reunidos hace unos cuantos días en Washington. Se reunió el secretario de Economía con su
símil de Estados Unidos allá también, estuvo Te pongo un ejemplo. Juan Ramón de la Fuente, con Marco Rubio apenas hace unos días. Entonces, claro que se está atendiendo el tema. Ahora, ayer mismo se dieron datos de que este febrero que acaba de pasar, fue el febrero, la incautación de fentanilo de pero aparte fue el febrero con mayor generación de empleos en la historia de este registro que se tiene de 30 años. Apenas fueron los datos, 119,000 empleos generados en febrero, 190,000 en lo que va del 2025. Entonces no sé por qué hablan de que no hay generación de empleo ahorita, que comentaba Rubén. Ahora, la inversión, ¿qué tiene que hacer México? ¿Por qué no va o se pueden aplicar? ¿O por qué yo veo que va a ser insuficiente invocar los mecanismos que tiene el TEMEC para la solución de controversias? Porque Estados Unidos, Trump declaró que era una cuestión de emergencia, de seguridad nacional, y ese es uno de los casos de excepción que prevé el TEMEC. Entonces, ¿México qué debe de hacer? ¿Retirar a la Guardia Nacional? No, porque el mantener a la Guardia Nacional en la frontera también es el beneficio principal, es también para nuestro país. ¿Cuál? El combate al narcotráfico, pues el trasiego de droga, por supuesto que eso también lo ha dicho la presidenta, no, pero si la Guardia es de Nacional interés para México. Se concentra en defender el territorio, en estar en los estados conflictivos. Eso fortalecería esa idea, esa mentira, esa calumnia de que México está vinculado con los narcotraficantes. México debe seguir, yo digo, en la misma estrategia que ha hecho. México ha hecho un gran trabajo. La economía de México, a diferencia de la de Estados Unidos, ha crecido, y entonces, bueno, me dicen que creo vamos a un corte, pues pero quedan decir... 12 segundos, buenísimos. Entonces, México debe seguir haciendo el buen trabajo que está haciendo, lo demostró el sexenio del presidente Andrés Manuel, y así debe de continuar la presidenta con los buenos resultados que ha dado. Bueno, regreso con un planteamiento que te quiere hacer Emilio Álvarez y Casas. Cuando fue esta cuestión de la de emisión, reportación, presentación de los 29, Traslado. salió el Gabinete de Seguridad a explicar qué se trató. ¿No crees que sería momento que saliera el Gabinete de Economía y Relaciones Exteriores a explicar la estrategia de México? Primera, me parece que no se están generando las señales de certeza. Segundo, si Trump dice, oye, el problema es que sigue habiendo una vinculación del crimen organizado con el gobierno, y ves cosas como que el 1 de marzo detuvieron al sobrino, familiar primo de la gobernadora de Colima, en Texas, con 15 kilos de fentanilo y de cocaína. Y cuando ves lo que están pasando en Oaxaca, que jóvenes desaparecidos se encuentran destazados, o sea, lo que tú estás viendo es un mensaje de colusión de la autoridad con el delito y violencia desatada en Huatulco, en Oaxaca, donde son zonas turísticas. ¿No te parece que se tendría que estar mandando un mensaje, uno, del Gabinete de Relaciones Exteriores y Economía, y dos, de que aquí sí hay justicia un poquito? Rubén. Pues estamos en una posición, insisto, muy difícil, y el gobierno no tiene forma de enfrentarlo. El tema de mandar a 29 delincuentes, que es claro que no satisfizo al volcán, ¿no? ¿Se acuerdan aquel el volcán tributo en el no que sirvió? había que arrojar gente? No se No fue contuvo, suficiente. no fue suficiente. Ahora a ver qué más quieren. Pero lo que quieren es nuestra economía en esta asimetría que yo les digo. Ellos van sobre otras cosas, un nuevo orden mundial. No les interesa tener estas turbulencias que ellos creen que son coyunturales. Y regresémonos al discurso de toma de protesta del señor Trump. ¿Y a quién mencionó? Mencionó a William McKinley. Correcto. El Napoleón, así era conocido, el Napoleón del proteccionismo. Fue aquel hombre que le declaró la guerra a España, se quedó con Cuba, se quedó con Puerto Rico, con Guam y con las Filipinas. Fue aquel hombre que anexó, como hoy se quiere hacer Groenlandia, a Hawái. Fue aquel que puso a un despiadado a contener la inmigración china. Y nos bulearon hasta que se cansaron también a los mexicanos. Eso es lo que están pensando. Y además tenemos un encontronazo entre una forma de pensar, que es anti-woke, que es blanca, que es cristiana, con todo lo que venía antes. Es mucho más profundo que ir al Zócalo el domingo, y lo digo con todo respeto. ¿Ustedes van a ir a arropar a la presidenta? No, a nosotros nos gustaría que la presidenta abriera un diálogo nacional. Eso no se va a No un abrir. mitin. No, pues eso sí es de matraqueros. No, que se abra un diálogo nacional, que veamos qué hacemos para arreglar el Poder Judicial, convoque un los ejercicio de órganos diálogo. autónomos.
que tengamos una nueva relación los partidos políticos, que ella se junte con nuestros dirigentes nacionales y con otros líderes opositores, porque este país tiene muchos líderes opositores, pero si la forma de enfrentar las crisis es polarizar, no, pues qué padre, ¿verdad? O sea, cerrar filas con la presidenta no es ir el domingo al mitin. No, perdón, pero es que el diálogo tiene que tener un contenido, así como hay gestos y símbolos. Qué bueno que vas al Zócalo, está muy bien, pero ¿cuál es el gesto más de unidad? Sentarte con los que no hablas, sentarte con los que has despreciado, sentarte con los que descalificas. Ese mensaje sí va a mandar un mensaje creíble de unidad. Y potente. Porque empresarios, todos. Empresarios, la oposición, actores sociales. Es decir, hay incluso gente en este país que tiene capacidad instalada que ha negociado con Estados Unidos 30 años. Caras conocidas de Trump, Ebrard y han sido absolutamente ninguneados por un sesgo ideológico. Perdón, pero en este momento hay que poner toda la inteligencia nacional al servicio del país. Esta cosa de estar maldiciendo a quien piensa distinto y llamándoles traidores a la patria y al día siguiente pedir unidad, pues es casi esquizofrénico. Perdón, pero así no se puede hacer unidad. Pues bueno, yo creo que hay, por supuesto, cabida para todas las personas que quieran respaldar a la presidenta, siempre y cuando la condición no sea, por ejemplo, echar atrás la reforma al Poder Judicial, como algunos no es condición, pretenden. Es una propuesta. No, es una propuesta sensata, por cierto. No, claro que no, evidentemente era necesario eso y no si se puede todos los líderes de condicionar Europa con pudieron eso ir a Inglaterra a ver a apoyo. Zelensky, No se puede para protegerlo condicionar del el bullying. apoyo a la presidenta con ese tipo de situaciones, desde mi punto de vista. Sí, los intereses de México, por supuesto que hay que analizarlos desde el punto de vista geopolítico. Yo coincido en eso con Rubén. Lo que está pasando no es una cuestión privativa de México. Acaba de anunciar dijo que no lo iba a hacer el 1 de abril porque es April's Fool, dice, ¿no? Ajá, y entonces lo va a hacer el y día lo hace 2 el de 2, abril ajá. a toda Europa, unas tarifas igual del 25%, o sea, no es una cuestión privativa de nuestro país y hay que entender... Bueno, pues, eso mal no, de muchos. pero Ajá. no, porque también no podemos aceptar esa narrativa que se está pretendiendo hacer que fue porque México no ha hecho un buen trabajo en materia de seguridad, etcétera, que esa no es la situación. Eso sí es yo estoy correcto. de acuerdo. O sea, México hizo todo lo posible en los 5 meses de gobierno que lleva Sheinbaum. Sí, pero hay una, ¿no? hay una cosa Y que hay que desde distinguir, antes, Azucena. desde antes. Con el bully, la Desde civilidad antes se no sé, entiende pero en como este gobierno, debilidad. pues, sí. La Sí. civilidad se entiende como debilidad. Y si no tú mandas gestos de negociar en nuestros términos, los tributos van a ser insaciables. Y ese es el problema. ¿No? Y yo creo que el esquema Tragando justamente corazones. es un modelo de una economía global distinta. Entonces, ¿dónde creo que se tiene que jugar? En la cancha de la economía. Ciertamente hay asimetrías, pero sí tenemos aliados poderosos de los que van a ser afectados por las medidas, porque lo que va a pasar es que a la industria automotriz, a la industria de la exportación, o sea, el escenario económico de Israel sí se complica. Y no es cierto que tengamos una economía sólida, pero sí ya estamos viviendo de prestado. Ver, yo no coincido ahí con Emilio, porque coincido en una parte que esto se va a resolver en la cancha económica. ¿Y cuáles son los indicadores, Azucena? Vean hoy mismo, cómo cerró las bolsas en Japón. Cayó. Europa Todo está cayó, cerrando, todo se va a caer. El peso, la bolsa de Nueva York se va a caer también pero hoy. Israel, Y eso no perjudica principalmente a México, por supuesto que tiene una afectación. No estamos diciendo que esto no va a afectar a nuestro país, pero al que más le afecta es a Donald Trump, con una base que era de la más importante para él. O sea, yo por eso digo, se va a romper esa luna de miel. La perspectiva que hemos vivido hasta ahora. El tema es que pareciera que el señor Trump está imponiendo un nuevo orden mundial o quiere hacerlo. Si tiene éxito o no tiene éxito, esa es otra situación. Cosa. Pero bajo esta nueva lógica, a él no le interesa la economía del país. Mira, o sea, y por eso México debe seguir haciendo el trabajo ayer que está haciendo. Honda ya está llevando la producción, parte de su producción a Estados Unidos. Y Nissan hizo un aviso más o menos similar. Me parece que si lo que nosotros dejamos es que los actores económicos, por ejemplo, la producción de autos tiene 8 intercambios de frontera. Hay piezas que tienen 8 intercambios. Imagínate 8 intercambios con aranceles, eso dinamita. México tendría que estar construyendo una articulación de negociación con esos actores económicos. Y lo que tú ves, por lo menos no se ha visto en el escenario público, es ningún llamado a las armadoras, ninguna construcción conjunta. Es decir, cuando yo digo meternos en la cancha económica, es que México juegue con los aliados económicos que tiene aquí. Y yo diría lo otra está cosa, México está mucho solo. Y ese mucho solo es producto de 6 años de abandonar la política internacional.
Fíjate cómo Canadá se presenta en Inglaterra diciendo, Aquí estamos y nosotros somos europeos. Eso fue lo que hizo el señor Justin Trudeau fue con todos los líderes. Nosotros somos europeos y pertenecemos a la Commonwealth. Estos 6 años pasados, y lo voy a decir al rato, estos 6 años pasados nos alejó del mundo hispano, vaya, de Iberoamérica, de la Unión Europea. nos alejó de la Unión Europea, de Canadá. Nos alejó del mismo Canadá, de Centro y Sudamérica. Se abandonaron, por ejemplo, el multilateralismo, porque no, ¿para qué no le hacemos caso a la ONU? Ellos están haciendo su bloque y nosotros andamos acá solos. Cierro con esto. Oye, pero acompañados de Venezuela y Cuba y Nicaragua, quédate tranquilo. No, Pero cierro esto. La posición de la presidenta Sheinbaum es bien difícil, pero sobre todo por lo que heredó. Y entre otras cosas, heredó la falta de institucionalidad de sus aliados políticos. Perdón, Correcto. el equilibrio a Donald Trump, para entender esto de la geopolítica que mencionaba Rubén hace ratito, no está en Europa. Hay que entenderlo. Europa dejó de tener el papel protagónico que en algún momento tuvo. Ya lo perdió. Ya no leas a ¿Quién Trump, lo tiene? No, es una realidad. ¿Quién lo tiene? pero si Lo son las tiene principales un nuevo economías del bloque que mundo. se llama los BRICS. Los BRICS, en donde está China, en donde está Rusia, y que representaron, hubo una reunión en Kazán en octubre del año pasado, se reunieron los nuevos integrantes de los BRICS y ellos representaban más del 50% de la población mundial. ¿Cuáles son los 7 La próxima economías más reunión grandes de del los mundo? BRICS, permíteme, la próxima reunión de los BRICS se va a realizar en Brasil ¿Va la en presidenta? julio e invitó apenas Lula da Silva Ajá. a México para que vaya. México, yo creo No, que oye, tiene a que ver, tener a ver, cuidado a ver, porque Israel, tenemos no que te entender, confundas, no te permíteme, confundas. es A que ver, dicen a que ver, México vas. no está jugando y que nadie lo toma Ajá. en cuenta y que Eso está es cierto, solo. eso es cierto. México acaba de ser invitado por este grupo de los BRICS para pero ¿por qué participar lo invitan? y Ajá. México está considerando ir como visitante únicamente. Es delicado acercarnos mucho a los BRICS por la reacción que puede tener Estados Unidos, porque ningún otro país, salvo Canadá, que ahorita está su primer ministro siendo llamado gobernador, ¿no? Por Trump. Mientras Es a que- nuestra presidenta, el propio presidente, se ha referido a ella con respeto, jamás le ha faltado No, el pues respeto a nuestra nada más presidenta. faltaba, gracias. A Canadá, pues a ¿No? su primer ministro Bueno. le dice gobernador. Permíteme, y nada más concluyo. México tiene que tener cuidado, pero a lo que voy es, México ha diversificado siempre sus mercados, con Europa tiene muy buena relación, está El avanzando. 83% de lo que el exportamos segundo- lo Hace exportamos unos a cuantos, Estados Unidos, ¿eh? hace unas cuantas semanas México avanzó en este tratado que es modernizar el tratado con la Unión Europea, entonces es falso que México se haya aislado del mundo. Es un error más o menos grave, para decirlo de la manera más amable posible, ningunear como lo hace Europa. No, Las yo digo economías que más perdió importantes del protagonismo. mundo Más bien están es en ser Europa. realista. Tienen 3 asientos en el Consejo de Seguridad y tienen una influencia económica en el mundo, Inglaterra, Alemania, Francia. Entonces, de un plumazo, que ese es justo el argumento de Trump. Lo que tú acabas de decir es el argumento Es de una Trump. cuestión Europa no realista. existe. Perdóname, Nadie tiene una economía está más grande. diciendo eso. Tienen una economía más Perdió grande el que Rusia. protagonismo, perdió el protagonismo, Pero es que es no lo que estás estamos diciendo. entendiendo nada. Perdóname que te lo diga en esos términos. La disputa de Ucrania, y por eso respondió Europa como respondió, es la propia seguridad de la democracia y de Europa misma. Esa es la discusión. Y lo que está pasando es que Trump increíblemente está haciendo una alianza con Putin. Y lo que están diciendo los europeos es, pero bajo ninguna circunstancia ese es el juego. Por eso Canadá fue para allá. Y me parece que la discusión pasa por otro orden. Emilio, nos abandonas, pero me quedo para cerrar con Rubén y con Israel. Un buen representado. Muy bien. Quédate en la conversación. País, y esto fue lo que dijo respecto al presidente de Estados Unidos. Esta semana tenemos pactada una llamada con el presidente Trump, probablemente el jueves. Entonces, vamos a esperar también. De todas maneras, si ellos, como lo dije ayer, nosotros este plan ya lo tenemos desde hace tiempo, desde que entramos al gobierno. El plan que, en caso de que continúen los aranceles, vamos a anunciar el domingo en el Zócalo. Y nos importa porque cualquier consecuencia que pueda tener los aranceles en términos de la economía de nuestro país, que tiene sus consecuencias, primero no asustarse, porque los mexicanos y mexicanas siempre salimos adelante y vamos a salir adelante frente a cualquier adversidad. Bueno, pues que el jueves hablan del tan misterioso plan que nunca conocimos hasta el domingo. Pues bueno, es que yo creo que se han dado señales cuando se anunciaron, recordarán, el 20 de enero estos aranceles. México de inmediato tuvo la presidenta una reunión con las cámaras empresariales más importantes del país y junto con ellos se empezó
a trabajar y ampliar el Plan México, que es el plan económico que México tiene para, de una manera interna, hacer frente a estas tarifas, fortaleciendo el mercado interno. Entonces, yo insisto, México no debe de reaccionar poniendo tarifas de manera automática porque afecta al mercado nacional. Pero parece que es lo que va a suceder, no le queda otra más que otra gran ofrenda. Entonces yo creo que es momento ya de una posición firme y es lo que va a terminar haciendo, poniendo algún tipo de arancel, tal y como se lo recomendaron hace tiempo. Hace rato hablábamos de quién negocia y quién está en contacto con los americanos, y creo que a este país le falta sumar los esfuerzos de mucha gente. Cuando hablan de unidad, de ir al Zócalo, pues esa no es unidad, es un evento político que hace remembranza a otros del pasado. No, es el tiempo, como se hizo en otros instantes, de llamar a los Manuel Gómez Morín, que terminó en el Banco de México, pero esta capacidad no la tiene Morena en la actualidad. Escuchar a tipos como Ildefonso Guajardo, que ya estuvieron en ese tema. Ebrard es un buen negociador, pero pues está solo prácticamente. Y el momento en el cual Ildefonso, Videgaray y el presidente Peña negociaron, también era un momento muy delicado, porque estábamos muy próximos a la salida de un mandatario mexicano y estamos enfrentando el nuevo de los Estados Unidos. Y la otra cosa es qué tareas nos tocan a nosotros adentro. Bueno, pues fortalezcamos nuestra capacidad de competir, pero ya no sigamos destruyendo las instituciones, que parece que eso es... Mira, Azucena, haz de cuenta que dijeron, ¿qué ideas tenemos para enfrentar a Trump? Pues ahí le va una, jefa. Vamos a terminar con la Suprema Corte de Justicia. Ándale, sí, órale, qué buena idea. Oye, ¿y qué tal si nos echamos al INAI también? Oye, ¿y qué tal si nos enojamos con la oposición? Hombre, qué buena idea. Oye, ¿y si le damos en la torre a la seguridad? Es lo que están esperando. Eso fue, así nos enfrentamos a esta realidad. Bien, ahora, la presidenta, el primer enemigo de México y de la presidenta es Donald Trump, pero el segundo está con ustedes, ¿eh? O sea, ¿cómo no apoyarla por lo menos en esta ley contra el nepotismo a la presidenta Sheinbaum en diputados? Bueno, en senadores, en diputados ahora. Bueno, recordemos que el movimiento de Cuarta Transformación... De cuarta, dijiste. De la Cuarta Transformación. Y también involucra a otros dos partidos, al PT y al Partido Verde Ecologista de México. Y en esta pluralidad tenemos que respetar también. Si ellos no están de acuerdo con esto, lo que se ponía, vayan. No, lo que se ponía en riesgo gana más, era dejar establecido en la Constitución esta prohibición. Era algo que teníamos años con esa intención. Estoy de acuerdo. ¿Y por qué no lo hablaron antes con la presidenta? Ahora, en vez de exponerla de esa forma. ¿Cuál es la posición de Morena? Morena es respaldar a la presidenta y ya lo dijo nuestra presidenta también de Morena, que en el 2027 nadie puede ser candidato. Ojalá que, por ejemplo, el PRI, que está aquí bien representado, y el PAN, también ellos digan, oye, aunque no quede en la Constitución, nosotros nos comprometemos a no poner a ningún candidato. No, pero si eso se exige de Morena... Ahí el escándalo, ya tienen sus propios escándalos. Morena. No, a ver, que nos lo digan también, porque Morena ya tomó la decisión. No ustedes, imagínate Morena, pero que su presidenta es la máxima autoridad de su partido. Y nuestra presidenta del partido ya dejó en claro que nadie que tenga un familiar va a poder este señor Monreal se va a ir al PT. Pero además, cada quien está en su libertad personal, pero también era una narrativa. Estoy de acuerdo. En realidad no era algo de fondo, porque mira, ni eso era nepotismo. Nepotismo es otra cosa en los términos de nuestra legislación, ni tampoco lo de la reelección era producto del pensamiento de Madero. O sea, es meterle narrativa a la construcción de un país para tratar de sostener lo insostenible. Nada más que hay un día que hay un crack, y parece ser que desgraciadamente nos estamos aproximando a esa circunstancia. Se habla de bonanza. Por eso vamos a crecer el 0.6%. Eso es lo que vamos a crecer, desgraciadamente. Si no nos da gusto tampoco. Pero ¿cómo vamos a crecer más si no se hace lo necesario para que esto suceda? La relocalización, nearshoring, se desperdició totalmente. ¿Por qué? Porque destruyeron ProMéxico, porque destruyeron los estímulos fiscales, porque no le da certeza a la gente. Acaban de presentar, Azucena, una iniciativa que el 80% es la de Peña Nieto, me refiero a la energética, nada más que con el otro 20% la hacen bien difícil. Pero le salió lo neoliberal,
pero les brotó. ¿Y por qué les brota, Azucena? Porque tienen un grave problema, porque a la presidenta la encajonaron. Y entonces ella no sabe cómo hacer para sostener el dispendio que es el presupuesto federal. Bueno, Israel. Pues agradecerte, Azucena, y decir que México... Demasiados temas, agotador. La inversión extranjera directa... Es una gran persona, güey. Eso sí me queda claro. Es muy agotador. Y luego Bolaños te dejó solo. Dile. Un saludo a Bolaños. Del Partido Verde, fíjate. Del partido hubiera estado bien. Pues hubiera estado bien. Hay que volver a invitar a Bolaños, hombre. Sí, no, te ya abandonó. Es papá. Felicidades. Felicidades por su bebé. Ajá. Pero decir que México recibió en el año pasado inversión extranjera directa récord. No es cierto. Muchos dicen, es que se reinvierte. Sí, pero Sí. si no hubiera las condiciones, Pero no es Azucena, nueva. se va esa Bueno. inversión. Esa inversión, cuando no hay las condiciones en el país para garantizar la certidumbre jurídica, pues esas inversiones se van. Para empezar, 2,000 millones de pesos menos que en el 23, no es la inversión récord es del 2013. Y además el 80% de lo que se está invirtiendo es reinversión. Entonces, pues mira, es muy relativo esto. El tema es el crecimiento económico. ¿Quién va a poner una empresa si les dices la justicia va a ser una lotería? Y además, con el tema de Trump, bueno, las 9:07, gracias a los dos. Hombre, Vamos a ver gracias. cómo les va hoy en diputados. No pasa, ¿no? Lo de nepotismo 2027. No pasa. Ustedes le ofrecieron sus votos a Morena, pero Morena se quiere quedar con los votos del Verde y del PT. Pero es buena idea que que tomen el ejemplo de Morena y que también ellos, por una cuestión interna dentro de los partidos, no pongan candidatos pero en lugar que de tengan andar familiares. pidiendo ejemplos en otra parte, ¿por qué no ponemos que un hijo de un expresidente no puede acceder a un cargo público en los siguientes 12 años? ¿Y por qué tan arbitrario 12 años? ¿O nunca? Pues nunca, pues ahí le pegas a Colosio, por ejemplo. Bueno, no, era candidato. Perdón. No, pero lo digo por Andy. Por eso No, que yo digo. sé que lo dices por Andy. Pero ¿por bueno. qué tan arbitrario 12 años? Sí. Esa reforma tuvo que nacer en Morena para que quedara en la Constitución. Metan esta. Yo no sé Proponla, qué haría. proponla, y que se vaya a las cámaras. No, ahorita la proponemos. Órale, bueno, pues nos platican. Gracias, Gracias, Azucena. Israel, Bonita gracias, Rubén. semana. Gracias, Rubén Moreira.